Muy buenas. Pues nada, la segunda parte del vídeo anterior. Como he dicho, el Excel que acabamos de ver, pues lo he hecho también en una hoja de cálculo, aunque es algo distinto. Lo he hecho para que la gente que quiera tener algo parecido al Excel, pero no pueda porque bien no tiene el programa o cualquier historia, pues con la hoja de cálculo va a poder tener algo parecido, ¿vale? Os digo, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una hoja de cálculo de Google, es decir, que solo funciona en línea aquí en Drive, ¿vale? Así que lo primero de todo es importante tener la sesión inicial, ¿vale? Una vez tengamos la sesión iniciada, pues nosotros abrimos el archivo y tendríamos que venirnos a archivo y vamos a tener nada más que habilitado la opción de hacer una copia o descargar. Por en este caso hay que hacer una copia, ¿vale? Tenemos que elegir una carpeta que sea nuestra, ¿vale? Porque os saldrá normalmente por defecto, os sale la carpeta donde está el archivo, ¿vale? Así que yo, pues en este caso voy a dejar esa ubicación porque sé que es mi ubicación, pero vosotros tenéis que poner una carpeta que sea vuestra ubicación, ¿vale? Y hacéis una copia. Esperamos a que cargue. Vale. Una vez tenemos la copia, pues este archivo ya lo podemos cerrar porque ya os digo, tampoco voy a poder hacer nada más en él. Entonces, en nuestra copia vamos a tener los, los datos que le hayamos puesto, ¿vale? Que esto lo podemos hacer exactamente igual que hemos visto en el vídeo de antes, ¿vale? Exactamente igual. Nosotros cogemos, volcamos aquí los datos. Estos datos no recuerdo bien de qué oposición era. Creo que eran administrativos, sí, por el número de plazas, ¿vale? Estos son los datos administrativos que voy a coger de ejemplo, pero vamos, lo importante es que pasáis los datos del PDF a Excel como hemos visto en los otros vídeos y de ahí los volquéis aquí, ¿vale? Entonces, una vez los tenéis aquí, consiste como si tenemos dos Excel abiertos, ¿vale? O dos tablas abiertas, en este caso dos hojas de cálculo de Google, ¿vale? Tenemos por aquí esta tabla y por aquí esta tabla, ¿vale? Como veis es súper parecido, pero no es igual, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir pasando los datos de la forma más ordenada posible. Lo primero que es distinto aquí, pues el tema de los filtros. Aquí solamente podemos filtrar a través de aquí, ¿vale? Entonces, filtramos, se filtra dándole a borrar la selección y seleccionando lo que nosotros queramos. En este caso decimos, venga, pues las palmas, ¿vale? Nosotros cogemos las palmas y vamos moviendo en el orden que nosotros queramos, siempre en el orden de preferencia acorde a lo que queramos, lo más ordenado posible siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Vale? Importante. Os tenéis que ir aquí, la pestaña que se llama macro, ¿vale? En esa pestaña vaya a tener una serie, cada numerito, cada de esto es un código de macro, ¿vale? Entonces es importante que lo identificáis acorde a lo que va tocando en cada paso. Pues entonces aquí, ¿qué toca? Hay que mover los datos de esta tabla a la otra, ¿vale? Pues sería la macro número uno. Yo quiero mover 1600, pues yo vengo aquí y le doy a mover datos. Hay que esperar, bueno, la primera vez, ¿vale? La primera vez que usamos una macro en el archivo, nos va a pedir que le demos permiso, ¿vale? Porque el archivo lleva un script, que es lo que hace que funcione todo bien. Entonces nosotros le damos a aceptar y ya os va a salir vuestra cuenta de Gmail porque ya el archivo está a vuestro nombre. Le tenéis que dar a configuración avanzada y el proyecto se llama menú personalizado, ¿vale? Entonces le dais aquí, le dais a seleccionar todo y le dais a continuar, ¿vale? Y ya se va a ejecutar el código, ¿vale? La macro en este caso, con lo cual, como veis de aquí, ha desaparecido el 1600 y nos tiene que aparecer aquí, ¿vale? Y os digo lo mismo que de la otra forma.
podéis pasarlo todo el tirón. Yo no lo recomiendo porque se queda pillado. Entonces, podéis pasar unos poquillos, no, no tiene por qué ser 15 exactos ni 20, pero más o menos no os paséis de ahí, ¿vale? Entonces, poco a poco, y más una hoja de cálculo que es más lento que Excel. Entonces, yo no recomiendo que cojáis mucho del tirón y vais pasando destinos. Cuando se que ha terminado de ejecutarse la macro que estoy usando en ese momento. Cuando aquí ponga secuencia de comandos finalizada, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Vale, aquí, en ese momento, ya podemos pasar al siguiente paso. Hasta entonces hay que esperar, ¿vale? Entonces, mientras más destinos cojamos al mismo tiempo, más va a tardar en ejecutarse la macro, ¿vale? Ahora, nosotros, para este ejemplo, lo vamos a hacer con poquito. Vale, pues le vamos a poner que estamos en el puesto 5 y que hay 5 plazas de discapacidad, ¿vale? Por poner el ejemplo acorde al vídeo. Vale, pues nosotros vamos a pasar un par de destinos más. Cuando ponga secuencia de comandos finalizada, entonces pasamos a lo siguiente, ¿vale? Ahora, yo aquí, ¿qué os recomiendo? Pues para verlo mejor, que bajéis a un 75%, ¿vale? Ahora, aquí, pues nosotros, si estamos en posición 5 y hay 5 plazas de discapacidad, pues solo vamos a necesitar poner 10 destinos. Cuando salga los destinos oficiales, pues cada uno acorde a su posición, pues sabrá qué plaza de discapacidad tiene que poner aquí y qué número de puesto es el que ocupa, ¿vale? En este caso vamos a usar, para que no se haga largo el vídeo, pues 10, ¿vale? Ahora, que nosotros, en este caso, mmm, queremos saber cuántos destinos ya hemos pasado, ¿vale? Entonces tenemos el conteo de destinos es la 3, ¿vale? Entonces, 3, conteo de destino. Ejecutamos la macro y lo mismo, hay que esperar a que ponga secuencia de comandos finalizada, ¿vale? Y nos dice que llevamos 12 destinos, ¿vale? Entonces, ya no tendríamos que pasar más, pues ya hemos pasado 12. Cuando nosotros ya tenemos dentro de esta tabla todos los destinos con los que estamos dispuestos más preferentes, ¿vale? Hay que darle un orden de preferencia. Entonces, si lo hemos pasado de la manera más ordenada posible, pues aquí estos botones no habrá que usarlos apenas. Pero bueno, si hay que usarlos, para eso estamos, ¿vale? Entonces, primero de todo, llamamos 12 y decimos, pues entonces tengo que quitar, hay un destino que me sobra, este por ejemplo, ¿vale? Pues usamos el 2, que es borrar y mover a la tabla anterior, ¿vale? Entonces, se nos va a borrar esta fila de datos y se va a quedar en blanco, ¿vale? Se va a quedar sin datos y vuelve aquí, ¿vale? Todo lo que borramos vuelve aquí. Siempre esta tabla, ¿vale? Cuando ya he puesto secuencia de comandos finalizada, podemos proceder al siguiente. Como he dicho antes en el Excel, sería eliminar filas en blanco, ¿vale? Pues nosotros, 4, eliminar filas en blanco. Funciona exactamente igual, solo que no podemos ponerle unos botones de la misma manera. Aquí, aunque salte proceso terminado, ¿vale? Hay que esperar siempre que ponga secuencia de comandos finalizada. Y ya nos habría eliminado la fila en blanco. Así que ahora mismo llevamos 11 destinos, ¿vale? Entonces hay que ordenarlos, ¿vale? Pues tenemos las opciones de mover con lo que señalan las flechas en el Excel, fila arriba o fila abajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que queremos mover el 1591 con una fila arriba, ¿vale? Que lo queremos mover abajo otra vez, pues mover fila abajo. Vale, perfecto. Que queremos mover una fila que esté más lejos y queremos decir, pues que yo el 1601 lo quiero poner el primero de mi puesto. Vale, pues estamos en la fila 20 y lo quiero poner el primero. Entonces uso el botón 6 y siempre hay que esperar a que ponga secuencia de comandos finalizada, ¿vale? Y como vemos, era el 1600, 1601, no me acuerdo bien. A ver, vamos a probar otra vez.
El 20 a la 1, que sería el 1599, nos lo pone en la posición 1, ¿vale? Entonces, la 20 tal. Perfecto. Esperamos, vale. Como veis, eso. ¿Cuál es el caso aquí? Que cuando sube hacia arriba, el formato no he conseguido, al final esto es más complicado que hacer para mí y entonces no he conseguido que se respete el formato. Pero bueno, al final son los bordes, tampoco es algo importante, ¿vale? Ahora, en cambio, cuando vamos hacia abajo, por ejemplo, decimos el 1601, lo quiero mover hacia abajo, ¿vale? Entonces, yo aquí usaría, como digo en el Excel, primero de todo siempre, eliminamos filas en blanco, esperamos a secuencia de comandos finalizada, ¿vale? Y ahora usaría el botón enumerar destino y esperamos secuencia de comandos finalizada, ¿vale? Entonces, te dice, ha enumerado, esto está mal, ¿vale? Esto falla algo aquí en la fórmula. Vale, se ve que cuando aquí hay un fallo y es que cuando movemos datos hacia arriba tenemos que tener en cuenta siempre la fórmula, que no es fijo, ¿vale? Hay que ponerle siempre que sea desde B10, ¿vale? Y desde C10, ¿vale? Siempre tiene ese desde ahí. ¿Qué pasa? Que a nosotros haber movido la fila hacia arriba, se ha desplazado y la fórmula se ha actualizado, ¿vale? Eso es por el funcionamiento de la hoja de cálculo. Eso en Excel no pasa, ¿vale? Aquí, pues sí pasa. Entonces, pues nada, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? De hecho, porque si no lo tenéis en cuenta, a la hora de enumerar destinos, ¿vale? Vosotros enumeráis destinos, o a la hora del conteo de destinos, no lo va a hacer bien. Entonces, a esa fórmula siempre la tenéis que tener actualizada. Siempre tenéis que tener en cuenta que va desde la fila 10, ¿vale? Para que lo haga bien. ¿Ves? Ahora os ha enumerado los 11 destinos. Es decir, aquí, en este cuadrito, en la fórmula, la tenéis que poner B10. Y aquí lo mismo, B10. Y aquí, aunque no se vea, en E1 hay una fórmula que es importante, que no la estropeéis, pero pongáis siempre C10, ¿vale? Entonces, siempre que mováis una fila hacia arriba, acordarse de eso, ¿vale? Es un poco rollo, pero es que no he conseguido otra manera de hacerlo. Al final, es una primera versión de este archivo. El Excel ya tiene muchas versiones, ya se han hecho muchas pruebas, se han resuelto muchas dudas, ya lleva mucho tiempo y esto pues, acabo de lanzarlo e intentaré corregir esas cosillas. Pero bueno, a día de hoy, para que al final son fallos que tampoco influyen mucho en el funcionamiento, ¿vale? Bueno, entonces seguimos. A la hora de bajar hacia abajo, ¿vale? Por ejemplo, decimos el 1601 lo quiero poner en el orden 3, ¿vale? Pues sería la fila 11 a la posición 3, ¿vale? Macro, la 6, mover fila en torno. Esperamos que ponga secuencia de comandos finalizada y listo. Y ahí sí recupera formato y no afecta a la fórmula, ¿vale? Entonces siempre que usemos el botón este de mover filas en tabla, después habría que actualizar la fórmula, ¿vale? Vamos a quedarnos con ese paso así y ya os digo, en versiones posteriores de este archivo intentaré corregir eso. A día de hoy, pues bueno, para que vayáis practicando y podáis irlo usando, ¿vale? Ahora, para mover filas en bloque funciona exactamente igual que en Excel, en el que vimos, ¿vale? Entonces, nosotros decimos, yo quiero mover el 600 y el 601, eso sería un bloque porque es más de una fila, y pues para eso tenemos esta macro, ¿vale? Pues yo le digo, quiero moverlo a qué posición. Pues primero de todo, hay que enumerar destinos, ¿vale? Otra vez, para que nos dé un orden acorde a lo que es, ¿vale? Entonces, macro enumeramos destinos, acordarse siempre que antes de enumerar destinos tendríamos que eliminar filas en blanco, ¿vale? Yo en este caso sé que no hay filas en blanco porque he cogido poquitos destinos, pero si tuviese 2000 destinos siempre se puede pasar alguna
no perdéis nada por darle a eliminar filas en blanco y así no lo liáis, ¿vale? Entonces, eliminaríamos filas en blanco y después enumeramos destinos, ¿vale? Una vez hemos enumerado, procedemos a mover filas, ¿vale? Eso también yo lo haría siempre antes de mover filas, ya sea en tabla de uno en uno o en bloque, ¿vale? Entonces yo cojo, por ejemplo, a estos dos y le digo, vale, pues yo quiero que el 1601 ocupe la posición 6, ¿vale? Siempre que, si voy hacia abajo hay que fijarse en el de abajo, ¿vale? Y si voy hacia arriba, pues hay que fijarse en el de arriba. Es decir, ahora voy hacia abajo, ¿vale? Por 1601 a la posición 6. Entonces yo lo selecciono y le doy, hemos dicho que es la 9, mover filas en bloque, y yo le digo que el 1601 lo quiero en la posición 6, me lo va a preguntar aquí, le pongo 6 y le doy a aceptar. Vale. Para saber que el 1601 se ha puesto correctamente en la posición 6, tendría que volver a eliminar filas en blanco y enumerar destinos. Entonces, cuando ya sale finalizada la secuencia, veo que el 1601 ha pasado a la posición 6 y el 1600 en la 5. ¿Qué voy hacia arriba? Y yo quiero ponerlo en la posición 1, ¿vale? Pues vuelvo a eliminar filas en blanco. Como está, bueno, eso sería para enumerar, ya está. Es un proceso que yo insisto en que hay que hacerlo así, pero que hay veces que, como veis, no es necesario, pero siempre os curáis en salud, ¿vale? Entonces, tengo esas dos seleccionadas, muevo en bloque y le digo que el 1600 quiero que ocupe la posición 1. Siempre que voy hacia arriba me fijo en el de arriba, que voy hacia abajo me fijo en el de abajo, ¿vale? En este caso voy hacia arriba, pues el 1600 a la posición 1, ¿vale? ¿Vale? Y se me mueve el que tenía seleccionado, que era el 1601. Vale. Aquí en este caso no nos ha afectado la fórmula, ¿vale? Es decir, que solo nos cambia la fórmula y hay que tenerlo en cuenta. Ya buscaré, tiene que haber un fallo por ahí de código, porque si no, si en este, en la 9, no lo ha hecho, en la 6 es porque hay un fallo de código. Ya buscaré qué fallo es y lo intentaré corregir, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. En este caso, imaginarse que ya le hemos dado un orden, ¿vale? Pues siempre los últimos pasos son eliminamos fila en blanco, ¿vale? Enumeramos destino y después de enumerar destino ya nos faltaría el paso final, que es siempre eliminamos lo que nos sobre. En este caso nos pone que hemos enumerado 11 de 10, es decir, nos sobra uno. En este caso el último, ¿vale? Pues borramos todos los datos de esa fila. Ya están todos borrados, ¿vale? Entonces ya tenemos 10 de 10 y ahora nos pone generar heces de función pública, ¿vale? Pues yo me voy a macro y el último, generar heces de función pública, y os comento, ¿vale? Os va a generar una hoja de cálculo, no una Excel. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando ya pone secuencia de comandos finalizada, me tengo que ir a la carpeta donde tengo mi archivo, ¿vale? Y me va a aparecer aquí. A ver, dame un segundillo. Vale, ya me sale, ¿vale? Aquí sale la copia que hicimos del archivo original, porque es mi carpeta, es mi ubicación, entonces yo elegí aquí, ¿vale? Y en este mismo sitio donde tengamos este archivo con el que estamos trabajando, me va a salir el Excel de función pública que, como digo, no es un Excel, es una hoja de cálculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros nos metemos. Lo primero de todo, siempre se comprueba con el PDF oficial los códigos, ¿vale? Y aquí vamos a tener la columna mi orden y orden en el proceso. Pues aquí, después de haberlo comprobado con el PDF oficial, hay dos opciones. Nos descargamos la plantilla de Funciona y copiamos las dos columnas directamente en la plantilla y lo subimos.
O siempre podemos coger y decirle archivo descargar en Excel. Y ahora nos va a salir aquí en descarga. Como es un Excel normal, pues le damos a abrir el Excel y ya tendríamos nuestro Excel normal y corriente, ¿vale? Habría que asegurarse de que el nombre sea correcto a las instrucciones oficiales, que en este caso aquí no es correcto. ¿Por qué? Porque se ve que yo tengo un archivo que ya se llama igual y entonces me lo ha sobrescrito y me ha puesto un 1, ¿vale? Entonces hay que asegurarse y ponerle el nombre correcto. Y ya aquí pues lo tienes en Excel, en tu carpeta de descarga del ordenador, ¿vale? Y ese Excel, una vez comprobado con el PDF oficial, pues es el que se sube a día de hoy acorde a las instrucciones oficiales, es el que se subiría a función pública, ¿vale?